Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ger. Y esta noche no les digo más. Esto es, señoras y señores, Memorias de Celaya, Ecos del Pasado, Conservatorio, la historia de Celaya, del 1 al 100, contada en imágenes por el ingeniero Cristian Velázquez. Bienvenidos. Las redes sociales se han convertido en un importantísimo medio de difundir la historia de una manera accesible, dinámica y atractiva. Estamos sumergidos en una revolución tecnológica que afortunadamente se puede aprovechar para fomentar la participación ciudadana y enriquecer la memoria colectiva. Y en toda esta vorágine, la historia deja de ser un conocimiento distante para convertirse en un elemento vivo que fortalece la identidad, el sentido de pertenencia y la valoración de nuestro patrimonio. Así como una estrategia contemporánea para preservar, difundir y mantener vigente la historia de Celaya. En esta ocasión, dentro de nuestro programa Memorias de Celaya, Ecos del Pasado, contamos con la grata presencia del ingeniero Cristian Velázquez, quien ha sabido acercar la historia de nuestro municipio al público de una manera efectiva. A través de su trabajo, Cristian, como le gusta que le llamen, ha logrado que esa importante comunidad que tiene ya en Facebook, que es llamada Celaya, del 1 al 100, y que precisamente este 16 de enero pasado cumplió ya un año de estar publicando muy exitosamente. Pues con esta actividad se redescubran las calles, los edificios, las tradiciones y las memorias que forman parte del patrimonio histórico de nuestra querida Celaya. Agradezco profundamente la asistencia de todos y cada uno de ustedes que están en este bello lugar. Para nosotros es muy significativo que ustedes estén aquí acompañándonos. Muchas gracias. A nombre de la Unidad de Archivo del municipio de Celaya, les doy las gracias primeramente al maestro Moisés Argüello, que es el coordinador de este Museo de Arte de Celaya, Octavio Campo, por las facilidades que siempre nos da para hacer estos eventos. Muchas gracias, maestro. También quiero agradecer al Instituto de Arte y Cultura de Celaya por apoyarnos con la difusión de nuestros eventos y agradecer también, como les decía, a ustedes por su presencia esta tarde. Y bueno, realmente es un gusto tener aquí a Cristian esta tarde en este conversatorio. Estoy segura que va a ser un evento con mucha emotividad y mucha añoranza, porque la ciudad que llevamos en la memoria y el corazón se llama Celaya. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Cristian para que nos comente. Adelante, por favor, Cristian. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada agradezco también al Archivo Municipal por esta invitación a hacer este conversatorio. A todos ustedes que están aquí, algunos de ustedes siguen la página que yo tengo, algunos no tienen la oportunidad de conocerla, los invito a conocerla. Y pues agradezco también a mi familia que cuando empecé este proyecto, pues desde entonces me echaban porras y todo eso. En este trayecto de hacer esta página he conocido nuevos amigos que son personas que saben mucho sobre la ciudad. Cualquiera pensaría que la gente que anda por todos lados no conoce sobre su municipio, pero hay muchos que en realidad tienen tantos datos, tanta información sobre Celaya que casi siempre la gente actualmente lo ve como por las cosas negativas que puede haber, por las noticias que salen cada día. Y pues yo inicié este proyecto con la idea de acabar con eso, de ver las cosas buenas que tenemos aquí. En ese proceso, hace más de un año, 2 meses, conocí gente importante, me acerqué a gente de aquí, aprendí mucho. Entre ellos, una de las personas más importantes en este proyecto para mí, como maestro de toda la información que he tenido, como un artista de aquí de Celaya que urge que
parte de la historia, por qué contarle en imágenes, y la parte del proyecto que yo les presento, que ojalá tengan la oportunidad de seguir, y que el fin de este proyecto es después hacer un libro. Yo hice la página con el fin de, por medio de los comentarios de la ciudadanía, enriquecer cada una de las reseñas que voy a crear en ese libro. Y qué mejor manera que con los comentarios de la gente, con sus anécdotas, porque no pretendo poner solamente la historia de la fundación de Celaya, de la parte indígena que estuvieron aquí asentados, incluso, sino que la historia ya del último siglo, del siglo XX, todo eso que marcó a muchos de los que ahorita están aquí cuando fueron niños y que fue importante para ellos, eso es parte de la historia de ahorita, y hay que tomarlo en cuenta también, y ahí se encuentra bastante de todo eso. Pero pues primero, ¿por qué es importante la historia? Aquí puse, porque hay dos clases de personas, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Y también es importante que la historia, conocer la historia es tener apertura para diferentes opiniones, ya que puede variar dependiendo del enfoque de cada persona. No hay una historia absoluta, jamás se conoce la historia completa. Quien asume que lo conoce todo tiene mucho que aprender, y así es. O sea, la historia es dependiendo de cómo lo haya vivido cada quien, del enfoque que le dé cada persona, de las vivencias que tuvo en ese momento. Porque, por ejemplo, cuando fue la época de la independencia, a lo mejor de alguna manera la veían las personas que estaban a favor de un movimiento independiente, y de otra manera la veían las personas que vivían aquí en Celaya, porque en ese entonces Celaya era una ciudad que estaba completamente de acuerdo y estaba a gusto con la idea de que siguiera siendo la Nueva España. ¿Por qué? Porque había una tranquilidad a principios del siglo XIX, había una tranquilidad en la ciudad y todo eso, y luego viene el movimiento independiente con la llegada de Hidalgo y todo eso, y empiezan a sentirse un poquito inseguros por lo que podía venir aparte. Y pues es la parte que tenemos que ver. O sea, que nosotros conocemos lo que nos dicen en la escuela de la llegada de Hidalgo y todo eso, que vemos como esa parte nada más. Pero sin embargo, si a los descendientes de esas personas que estaban aquí de una manera tenían una estabilidad, les preguntáramos, ellos lo veían de una forma diferente. Así que ya vemos que hay diferentes formas de ver esa historia. Y el centrarnos, o no tener la apertura de escuchar a las demás gentes para ver cómo fue esto y decir que su verdad es absoluta, está mal. Siempre hay que tener esa apertura para conocer un poquito más. Y aquí ahora donde les comento que por qué contar en imágenes todo lo que presento. Aquí como bien dicen, que de la vista nace el amor, y por ello el impacto que generan en las personas el simple hecho de observar una imagen de aquel sitio, de aquella persona, o recordar algún momento especial, apachurrarnos el corazón de volver a ver los sitios que marcaron parte de nuestra vida. No sé si alguno de ustedes recuerde esto, que esta imagen que se ve en la foto. Hagan de cuenta que esa aquí en la calle de Madero, esa era la casa del maestro Salvador Zúñiga. Después ya se convirtió en un negocio que se llama Pizza Palace, y fue de las primeras pizzerías que hubo aquí en la ciudad. Ya después se convirtió en Yanimos cuando se separó. Y eso es lo que o sea, también darnos cuenta que esa parte de la historia donde acordarnos de cosas que pasaron, suele pasar que si cuando alguien escucha una canción, escucha un sonido, huele algo o ve algo, se le vienen cosas a la memoria. Se acuerdan de momentos, se acuerdan de personas que a lo mejor ya no están, y se siente uno sonríe, pero también se siente no saber que ese tiempo ya no va a volver. ¿Y qué nos queda más que las imágenes para recordar todos esos momentos? Es lo importante y lo sano de tener estas imágenes, de acordarse de cada momento, así como es este caso. También puede ser, ¿por qué contarlo en imágenes? Refiriéndonos a esos lugares que hoy en día ya no están en la ciudad y que formaron parte en algún momento de la historia de Celaya. Lugares como, por ejemplo, aquí en la calle 5 de Mayo, la Plaza de Toros Aldama, que es la más antigua que hubo aquí en la ciudad, fue la primera que hubo. En sus inicios se quemó, porque tenemos un problema en Celaya de que casi todo se quema alrededor de la historia. Ella se quemó y por completo, y ya después hubo otra persona que la volvió a restablecer, y todo fue importante en él.
en la parte de las botellas de Celaya, porque en ese mismo punto, en el ruedo de esa plaza de toros, fue donde Álvaro Obregón da la orden de fusilar a 200 villistas que habían tenido, que tenían de presos por el caso de las botellas de Celaya. Ahí exactamente en ese ruedo. Hoy ya no existe, hay una calle y nada más. Fue por ahí de los 80s cuando se decide derrumbarla para dar paso a esta calle. Actualmente en un estacionamiento es donde se ve la entrada principal de por donde puede uno accesar a esa plaza. Pero así como eso está aquí en la calzada de Independencia, lo que se ve en la imagen del Templo de la Cruz. Yo no sé si alguien de ustedes conocía sobre el Templo de la Cruz. Este templo tenía como 300 años más o menos, era muy bonito el templo, la verdad. Aquí en este templo fue donde inicialmente se hacían las danzas que ahorita se hacen en Tierras Negras. Los danzantes que en la fiesta de enero, del 12 de enero, hacen ahí sus ceremonias, sus rituales. Y fue hasta que se decide derrumbar el Templo de la Cruz, donde ya se pasa para allá. ¿Por qué contarlo en imágenes también? Aquí vemos, esa es la ahí con ayuda de la guía. Mencionaron en el sentido de que nos ayudan también a conocer el rostro de tantas personas que marcaron nuestra historia. Tenemos la oportunidad de saber sobre personajes como Francisco Eduardo Tresgueras, Emeteria Valencia, su esposo, señor Luis González, que fueron muy importantes en la historia de Celaya, pero también hay muchos que no conocemos su rostro y que diario andamos por algunos lugares y vemos obras y no sabemos de quiénes son. El caso de por ejemplo, cuando estaba la Glorieta de los Dos Mundos, teníamos ese monumento que se llama Entre Dos Mundos, obra de Ángelo Campo, y ya después se restauró y ahorita está acá en la Universidad de Celaya. Y pues es por ejemplo, un ejemplo, lo que en Cortázar hay un monumento en la primaria Padre Hidalgo, que es de un pintor que murió por ahí de los 60 más o menos, que se llamó Manuel Lara, mejor conocido como el Gordo Lara. Él era muy importante también en Celaya, pero él se enfocó más en el área comercial, o sea, hacía los letreros de todos los cines, del cine colonial, del cine Celaya, y básicamente pocos lo recuerdan, y son personas que son importantes actualmente. Por ejemplo, en la cabeza del burro, que todos la deben de conocer, en la calle de Juárez, la cabeza del burro fue hecha por el maestro Salvador Zúñiga, igual que el guajolote que está ahí, y pues lleva tantísimos años ahí exhibido y a veces no lo sabemos. Es la importancia de conocer esas personas, igual con los cronistas de la ciudad que ha habido, con muchos que no, que hasta que los vemos en imágenes así, podemos decir a poco él hizo esto, y eso es importante saberlo también. Bueno, sobre mi proyecto que les venía a platicar, una de las partes que engloba ese proyecto es lo que veníamos platicando ahorita, lo que es justo la nostalgia, es sitios o momentos que compartiste de la mano de aquellos que ya no están o donde viviste feliz, aquello que ya no volverá y te hace sonreír al recordarlo. Ya lo platiqué ahorita, más o menos. Hagan de cuenta que, por ejemplo, yo he publicado en mi página y una de las cosas que más le añora a la gente, por ejemplo, la feria de Celaya, en donde estaba en el Boulevard antes. O sea, a muchos nos dio mucha felicidad. Muchos recordamos cuando íbamos nosotros en el Boulevard caminando como a la feria, estábamos esperando entrar, el kiosco de los bares para los que ya estaban un poquito más grandes, la Danesa 33 a la entrada de eso. Al igual que eso, negocios que marcaron también la ciudad y que nos traen bonitos recuerdos. Ahorita, tristemente, muchos están en ruinas, pero representaron en Celaya algo importante y lo hicieron ser conocido a nivel estatal y a lo mejor a nivel nacional, como por ejemplo el Hotel Celaya Plaza, que si ahorita pasamos y lo vemos por ahí, está completamente en ruinas. Lleva desde el año 2006 así. Fue el 19 de enero del año pasado que fallece su propietario, el señor Miguel Reynoso, que toda su vida fue ese hotel y lo cuidó celosamente hasta sus últimos días. Y ya desde entonces
entonces ahorita están abandonando el hotel, pero sin lugar a dudas es el hotel más importante que hemos tenido en cuestión turística, porque por ejemplo está el Hotel Gómez, que tiene muchísima historia, creo que tiene más historia en ese sentido, pero en cuestión turística el Hotel Celaya Plaza era algo único. Al igual que esto, en la nostalgia podemos acordarnos de las tradiciones que puede haber en cada uno de los 9 barrios que a pesar de tantos años siguen marcando a la ciudad esas tradiciones. Todavía podemos ver los carros alegóricos de cada uno de los barrios compitiendo por ver quién es el mejor. Esto es desde el siglo XIX, me parece, la parte de los carros alegóricos. O sea, desde entonces, más o menos, o sea, y desde entonces están los carros alegóricos, es una tradición que sigue y sigue. Hay leyendas sobre, no leyendas, hay cosas que marcaron. Por ejemplo, eso de los carros alegóricos, hay una anécdota de una persona que tristemente falleció en el desfile de los carros alegóricos porque iba en la parte de arriba de uno de los carros alegóricos, era una niña, iba representando a la Virgen y no se dieron cuenta en ese entonces que por el frío había fallecido, y hasta que iban pasando por frente al mesón de Guadalupe se dieron cuenta que eso había pasado. Y pues son ese tipo de cosas las que debemos ir conociendo, o sea, y los barrios, por ejemplo, yo publicaba un ejemplo, el barrio de Tierras Negras tenía por ahí de los años 60 una tradición que se llamaba de los Judas, en una carnicería que le decían la carnicería del Panal. Ahí había un panal que quitaban los de ahí mismo y se volvía a poner, y lo volvían a quitar y se volvía a poner, y se hizo tradicional por eso. Y el propietario de ahí empezó cuando iba a ser la Semana Santa, a hacer un concurso de Judas, y eso fue creciendo con el tiempo, y ya al último había unos Judas grandotes ahí a hacer su concurso, y en el momento que tronaban esos Judas, que ahorita ya casi no hay, pero se dispusieron, bueno, la mayoría sí los ha de conocer, pero por ejemplo, como ese muchacho que es hijo, no lo ha de saber, pero antes había unos muñecos de cartón que en la espalda tenían un cohete grandote y los tronaban. Pues la tradición de Tierras Negras era eso, pues cuando tronaban esos Judas, salían volando cupones de despensas, balones, pelotas y un montón de premios para que la gente corriera a recogerlos. Y al igual que así, hay muchas tradiciones en los barrios que es importante rescatarlas, conocer los barrios, porque yo creo que la mayoría de aquí conocen a lo mejor 4 o 5 que son los que tienen a lo mejor todavía más auge, pero existe un barrio, por ejemplo, Tierra Blanca, que está allá por donde está la comercial La Mega, y se redujo a una calle nada más con el templo. Y pues es triste esa parte de que poca es la gente que lo conoce, de que gracias a la urbanización fue que se fragmentó ese barrio y perdió identidad en el sentido de que ni ellos mismos saben los límites de dónde llegaba en la antigüedad su barrio. Hay otros que no, hay otros que todavía hacen muchas cosas para preservar sus tradiciones. Uno de ellos yo lo vi hace unos meses, fue el barrio de San Miguel cuando fue su fiesta. Es un ejemplo, la fiesta del barrio de San Miguel es en todo Celaya algo muy importante. No solo porque traen un montón de grupos bien buenos, sino que pues San Miguel anda desde 3-4 meses por todo Celaya dando vueltas y se oyen los cohetes, se oye todo eso. El mismo día de la fiesta tiene una tradición que se llama el dragón, que sale de ahí. Yo nunca había tocado verla, es de verdad hasta peligroso para niños chiquitos por lo que hacen, pero siempre tienen la oportunidad de darse una vuelta. Yo admiro esa parte de el empeño que le ponen cada uno de los miembros de los vecinos del barrio de San Miguel a esto, y como ese ahí podemos contar de todos los barrios. Todos los barrios tienen cosas importantes, cada uno tuvo algo importante que hacía de los oficios en el Celaya de antes, en el Celaya de a principios del siglo XX. Muchos de ellos se dedicaban a la agricultura, como lo era el barrio de San Miguelito. Algunos de ellos hacían los cajetes para las cajetas que se producían, otros era hojalatería, hojalatería en el sentido de carritos de hojalata y todo ese tipo de cosas, como era el del zapote, otros cartonería, o sea, los barrios que también hacía la parte de la pirotecnia.
y todos juntos conformaban lo que era Celaya antes. A mí me contaba, yo no lo sabía, pero me contaba mi suegra que hace 30, 40 años todavía podemos ver al lado de las vías de los ríos con agua muy limpia donde los niños podían jugar, allá por el rumbo del Buen Tomo, más o menos. Eso es referente a lo que es la nostalgia que nos puede ocasionar acordarse de algún lugar. Entre los datos curiosos, que es otra de las cosas que yo les platico que puedo compartirles en esta página, se refiere a esos momentos o acontecimientos que marcaron la ciudad. Como les comentaba hace un ratito, Celaya ha sido muy conocido a través de todos los años, desde principios del siglo XIX, desde poco antes, por los incendios que lo han azotado y que han marcado a la ciudad. Lo platicaba hace un rato con las señoras del incendio que hubo aquí en el Templo del Carmen, que acabó por completo con el templo en 1802. Luego ahí se ponen de acuerdo con Tres Guerras, ella es el encargado de volver a levantar ese templo y dejarlo muy bonito. No estaba completamente como está ahorita. He conocido personas, buenos amigos ahora, que me han comentado que ha habido modificaciones por parte de gente importante, gente que quería mucho a la ciudad y que ha aportado para que el templo sea como hoy lo es, no le pide nada a ningún templo de ninguna parte del mundo, el templo del Carmen que tenemos aquí. Al igual que, por ejemplo, ese incendio, como el del templo de San Francisco, donde se logró rescatar a la Virgen también, y fue muy importante para todos, fue más o menos ese entonces también, el incendio del Colonial, a mediados de los 50, que a consecuencia del incendio del Colonial fue que se toma la decisión de hacer un cuerpo de bomberos, porque antes no se contaba con este cuerpo de bomberos en Celaya, y pues era muy importante, porque años antes también se había quemado la cartonera que está en el barrio de San Juan, que llevaba poquitos años de haber sido instalada en Celaya. Le iba muy bien y todo de repente se quema. Y bueno, su propietario, que era el señor Refugio, me parece que se llamaba, él formó parte de los bomberos iniciales que estuvieron para aquí, para la ciudad. Así como los incendios, también ha habido cosas muy lamentables. No podemos dejar de mencionar la explosión de Celaya, o sea, en 1999, que también, esa ya es más para acá, ya nos acordamos un poquito más, los que somos más jóvenes. Bueno, ya no estoy tan joven, pero o sea, sí, o sea, nos marcó a todos. Yo lo mencionaba el día de antier en la página que tengo, que es algo que ojalá nunca se vuelva a repetir, que ojalá tomemos conciencia en esa parte de que hagamos lo indispensable para que estas cosas no pasen, pero que marcó a la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí se perdieron vidas, ahí otra vez, como muchas veces, el cuerpo de bomberos fuerte tuvo que estar ahí junto con los rescatistas, los paramédicos, el ejército, los periodistas. Hubo un periodista me parece que fue el Sol del Bajío, que también perdió la vida ahí. Y así es, fue por poder de pirotecnia. Y así ha habido cosas importantes, datos curiosos, como por ejemplo el saber que actualmente en Celaya tenemos, por ejemplo, un centro para la vida silvestre, para los animales silvestres, que luego no lo sabemos. Y es importante porque luego decimos, ay, pues en Celaya no hay cosas buenas actualmente, o no se está haciendo una labor buena. Sí se está haciendo. Por ejemplo, ahí protegen a los animalitos silvestres. Yo tuve la oportunidad hace unos meses de que llegó un tlacuache a mi casa, literalmente se metió a mi sala, y ahí lo tuve unos días, pero luego lo tuve que llevar allá, lo recibieron de la mejor manera, lo cuidaron, y ya lo liberaron. Y al igual que sí he tenido la oportunidad de ir a otros lugares donde, como con los bomberos, como al Infopol, como Planera La Carrera, y saber que tenemos muchos lugares que debemos de conocer como ciudadanos celayenses para que podamos tomar en cuenta de verdad la labor de tanta gente. Eso lo tomo como datos curiosos, al igual que, por ejemplo, cuando las personas importantes en la etapa de la revolución, de la independencia, que vinieron a Celaya y marcaron una diferencia. En algún momento en el Segundo Imperio vino Maximiliano, se dio cuenta que estuvo aquí, o sea, uno diría, ¿a poco vino? ¿Qué se le decía? Aquí estuvo, aquí llegó, y en una casa de la calle Victoria, que en ese entonces hoy la calle Hidalgo, ahí se hospedó, vino y contempló el templo de San Francisco, vino a Misa en el Carmen, aquí se estuvo recorriendo la cárcel, recorrió
el hospital se dio cuenta que estaban en condiciones muy malas y dio la orden de que se restauraran o de que se trasladaran a un lugar más indicado, y así fue. O sea, al pasar de los meses, eso fue lo que sí se llevó a cabo, ese tipo de cosas. Lo mismo Iturbide estuvo aquí. Iturbide, que es una de las personas más importantes en la independencia de México, también estuvo aquí en todo el proceso de la independencia. Mucho de ese tiempo estuvo aquí, cerca de aquí libró batallas importantes. Tocó que a Albino García lo fusiló aquí afuera del Templo de la Cruz. Y sí, o sea, también decimos, ¿a poco esos personajes tan importantes en la ciudad estuvieron aquí en Celaya? Y pues sí, así fue. Después de eso, es otra de las partes que quiero tomar en cuenta que voy a tener en la página. Es una parte que se llama Ciudadanos que Valen Oro, lo que ya mencioné de personajes importantes aquí. Eso ya lo dije más o menos. O sea, hay gente muy importante. Yo hace un poco mencioné 20 personas, 25 personas, y me dijeron mucho, sí, pero falta esta, falta, sí, faltan un montón. Y conocemos un montón de gente que ha hecho labor importante por Celaya. Y es precisamente lo que urge reconocer a esa gente. Urge que las autoridades pertinentes se acerquen a ellos, porque de nada sirve ya cuando ya no estén tomarlos en cuenta. Ahí tenemos personajes importantes que todavía están vivos y que merecen un reconocimiento y merecen que se sepa todo lo que han aportado a la ciudad, porque cuando ya no esté, pues a lo mejor sí es importante, pero no se van a dar cuenta de todo el trabajo que hicieron, todo el empeño que pusieron y todo el talento que tenían, que fue reconocido en algún momento. Sí, si quieres. Aquí es más o menos lo que les comento, lo que les dije de los datos curiosos, de que se sabía de sobre su ciudad, lo que les comentaba de San Francisco, ese derrumbe que se ve, yo no sé si se acuerdan que por ahí de 1993 se cayó la comercial de aquí del Boulevard, la única que había. Ahí ya no estaba la comercial, tenía meses que la habían quitado y se había ido al tecnológico. Pero una vez llovió bien fuerte que hasta granizó, y eso, yo no sé si eso fue lo que provocó algún movimiento de la falla o se derrumbó, y donde actualmente es como un Boulevard. Y es un dato curioso que a veces dice, ¿a poco pasó eso? La persona que se ve en la foto es el doctor Santarelli, que por ahí de los años 50 yo no creía que hubiera pasado esto, pero hubo un incidente donde una persona que estaba mal mentalmente atentó contra su salud y le sacó los ojos al doctor, y él quedó ciego de por vida, pero gracias al apoyo de las distintas instituciones aquí celayenses se pudo apoyar al doctor para que siguiera adelante. Él fue una persona muy respetable aquí en la ciudad. Después de este acontecimiento siguió trabajando, ¿no?, después de esto, y pues es un dato curioso que cualquiera diría que es una leyenda. Sí sucedió. Yo lo anduve buscando mucho tiempo porque no lo creía que hubiera pasado, y lo anduve buscando hasta que encontré en el Informador la parte de la noticia, y fue algo que marcó. Ahí ese puente que se ve es el que está allá por el Celanese. En algún momento este puente era el único acceso férreo, fue el primer acceso férreo a la ciudad de Celaya. Por aquí entraban todos esos personajes importantes de la revolución de la independencia, todos entraban por ahí. Creo que hasta por ahí hay una foto de Porfirio Díaz que se ve el puente atrás, y él iba llegando en el tren.
tenía el Octavius también, una discoteca que estaba aquí en la calle de Hidalgo, mucho tiempo. La otra persona que se ve ahí es la maestra Aurora de aquí del conservatorio, otra persona muy importante, al igual que el padre Alejandro, que han hecho crecer el conservatorio, que es otra parte importantísima de la ciudad, en los últimos años muchísimo. El conservatorio es de verdad, tiene unos músicos impresionantes y deberíamos sentirnos orgullosos de todo lo que hacen. Si nunca han ido a un concierto de villancicos, vayan, de verdad es algo padrísimo, o sea, de verdad es otro nivel y no se van a arrepentir. Sobre todo si es aquí en la calzada, que se ve bien bonito la columna, el templo, todo se ve muy, muy padre. En cuestión de deportes, también tenemos ahí sale Pellito Vázquez, que pues, sabemos que es un jugador mundialista. Liliana Ibáñez, que tiene un récord como nadadora de 100 metros libres, es la mexicana que lo ha hecho en un tiempo más rápido, tiene ese récord, y pues es el allense también. Ahí se ve el maestro Moisés Argüey, yo lo puse también. También él estuvo en la dirección del Museo Nacional en la Ciudad de México, ¿verdad? De arte. Estuvo trabajando allá y ha hecho varias exposiciones, también en Italia, ¿no? También, en Cuba. Sí, o sea, y es lo que les comento, o sea, ahorita gracias a él el museo ha subido bastante desde hace algunos años y los tenemos aquí y son personas que son unos artistas de verdad y hay que reconocer esa parte. Por eso hay que reconocerlos como se debe. Del 1 al 100, ¿a qué me refiero y por qué mi página se llama Del 1 al 100? ¿Por qué? Porque era inicialmente hacer reseñas de 100 lugares, eventos que han marcado ese área, pero ya se fue a un montón porque empecé a ver más cosas, datos curiosos, cosas que nos provocaban nostalgia y todo ese tipo de cosas. Pero pues así lo he hecho, o sea, se hace una reseña de lugares como la Bola del Agua, como la Columna, como todo ese tipo de cosas. Y si ustedes tienen la oportunidad, los invito de verdad a que se metan a la página, van a poder encontrar cada una de estas cosas, la reseña que se hizo, el montón de comentarios que me ayudan para que yo las esté actualizando y en un futuro no muy lejano espero que les pueda compartir el libro que pretendo hacer, donde va a venir ahí junto todo este proyecto, donde principalmente, como lo dice aquí, como me ayudó Lolita que esto saliera, las imágenes es lo fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque como cuando éramos chiquitos y decíamos, si hay un libro, si tiene imágenes, pues me llama más la atención. Y si vienen a color, pues todavía me llama más la atención. Y si tú ves un libro bien grandote que no tenía ni lo abrías, si no tenía ni siquiera imágenes. Ya cuando somos más grandes nos damos cuenta que claro que los libros son muy importantes. Pero de inicio, eso es lo que nos llama la atención, las imágenes. Los invito a eso, a que se den cuenta que Celaya tiene cosas muy, muy bonitas, que no somos un municipio malo en todo, que cosas negativas como delincuencia, como cosas así, hay en todos lados, pero que para que una ciudad sea bonita y sea hermosa y sea todo eso, lo más importante es creerlo nosotros y poner lo que nos corresponde a nosotros, poner nuestra parte para que así sea. Eso implica autosacrificio, hacer las cosas bien, la disciplina desde el momento de tirar la basura en su lugar, de no tirar agua, de no estacionarte en el lugar que es para discapacitados, eso empieza a ser una ciudad buena. Y la ciudad la hacemos las personas que vivimos aquí. No nos podemos quejar de una ciudad fea y nosotros estamos haciendo algo que no es correcto. La historia la vamos a construir nosotros. La historia no nada más es lo que fue de la independencia para atrás. La historia ya es algo que se va renovando día con día, que es importante conocer todas las partes de esa, no cerrarnos en decir, yo pienso que esto es así y ni modo. La mejor forma de verlo también es viéndolo de una manera, dejando de lado los ideales, tanto políticos como religiosos, como de cualquier tipo, y si alguien quiere conocer algo, investigarlo y no cerrarse en eso. El hecho de investigar algo no quiere decir que seas parte de lo mismo. Yo hace unos días, por ejemplo, hice mención sobre los masones que están aquí instalados en la colonia Laureles y tuve muchos comentarios negativos y pues yo digo, bueno, yo no pertenezco a ellos, yo no conozco sobre ellos, nada más investigué y de la manera más respetuosa posible
use lo que encontré, sin el afán de ofenderme a personas católicas, a personas que pertenecen a ellos. Pero sí es importante conocer para no caer en la desinformación, saber que en todos este tipo de cosas hay gente buena, hay gente que ha aportado a la ciudad. En ellos mismos me parece que ha habido personajes históricos que pertenecían a ellos y que han aportado cosas muy positivas a la ciudad. No solo como ellos, ha habido otras personas, por ejemplo, aquí la fraternal de Celaya está desde los años 40, 50 más o menos, y todavía está en funcionamiento. Y también son asociaciones que buscan ayudar a las personas a ayudarse entre ellos mismos. Lo mismo los rotarios también han hecho cosas muy importantes aquí en la ciudad. Pero ¿qué es lo importante? Investigar sobre ellos, sobre todo porque todos formamos parte de una comunidad y de una ciudad. Y debemos de conocer sobre todo eso y dejar de lado a veces los ideales para conocer un poquito más allá. No hay que defender siempre del todo a lo que nos enseñaban a veces en la escuela de los seres que vimos, porque ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. ¿Por qué? Porque hemos conocido que, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Benito Juárez no lo hicieron bien y nada malo. Pues no fue así, hubo cosas malas. O que Porfirio Díaz, Iturbide, Maximiliano, Santana eran los peores del mundo. No es cierto. También así no fueron las cosas. Muchas de las cosas positivas que tenemos de los monumentos que vemos bonitos, no solo en Celaya, en Ciudad de México, en Guanajuato, en todos lados, son gracias a cuando estuvo Porfirio Díaz aquí en México, en el caso del ferrocarril. Todos tienen cosas buenas y cosas malas que en su momento ellos creyeron que estaban haciendo lo mejor por el país que hoy tenemos o por la ciudad que hoy tenemos. Y hay que darles la oportunidad de conocer eso. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran contar sobre lo que les he mencionado. ¿Alguien? ¿Alguna anécdota o algo que quisieran tomar en cuenta? Bien, solamente quiero, agradecer esta plática que ha sido ilustrativa, y lo digo con sinceridad, es poco tiempo para una historia tan larga. Sí. El problema que tiene Celaya, que voy a hablar un poquito de problemas sin mencionar nombres, es que tanto autoridades como personales hemos sido depredadores de la historia y del aspecto arquitectónico. Pongo, por ejemplo, pero hay muchos, donde está el Banco Nacional de México, era un edificio hermosísimo. El de Zucchini, se llama de Marte, el callejón de Marte, ahora se llama de otro modo, e Hidalgo estaba la casa donde nació Tres Guerras. Y hay muchas historias que se pudieran contar. Tengo el orgullo de, yo tengo 92 años. Con eso, ¿sabe usted? Yo no nací en Celaya, nací en Chamacuero, le dicen como un forma, nací en Chamacuero. Pero llegué a la edad de 4 años aquí por cuestiones de la escuela de mis padres, que querían darme su escuela. Entonces yo tengo memoria de Celaya de 1978 para acá. Inclusive yo escribí un libro, yo escribo ahora que soy médico, estoy jubilado. Sin embargo, me he dedicado a escribí un libro, la verdad es que no es un libro así publicado, comillas publicado al público, porque es un libro de historia de mi familia, pero hablo del entorno de mi familia de Celaya, que siempre vivimos en la calle de Guadalupe, 5 de mayo. Para mí el rumbo es desconocido y entonces no puedo decir muchas cosas. Es también importante decir que la historia lo hicieron los triunfadores, y entonces hay muchas deformaciones, y que vienen desde la conquista, lo que llamamos la edad colonial, de época colonial, nada de colonialismo, no eran colonias, eran dos designios de que el padre Hidalgo, que viva en México, que heredó México, no existía. México, el nombre de México empezó en 1921, usted lo sabe más que yo. Pero todos estos como ejemplo cómo se han ido modificando. Pero lo que tenemos que cuidar, lo que se escucha, pero lo que nos queda, pero hay, pero el chiste es defenderlo, o que nos queda, pero
Fue piloto y entonces era aventurero. Trabajé por muchos años de voluntario en la ley de la China y he viajado en todo el mundo. Los años ya tengo fuerza. Para hacer entonces lo que puedo hacer, las comparaciones son más, pero cuando usted dijo que cómo se llama el templo de Tutankamón en el mundo, digo, poniéndolo al criterio de muchas personas que conocen. No se va a escuchar. Pero Quizás sean muy hermosos, pero no son particulares. Aunque sean aquellos hermosos, pero no importantes. Además, la historia de Europa es verdad. Y la de nosotros es apenas por decir que la historia de Sevilla si comparamos a Europa. Cada año mientras pueda. Muchas gracias. No hablan de tener comisiones que ahorita, a veces un orgullo que pueda platicar con usted después. Eso es lo más importante. Le voy a dar aquí la de prueba que le puedo copiar con usted. ¿Está bien? A ver, rápidamente. Sí. Completando un poquito de tu comentario, el Templo de la Cruz fue demolido a mediados de 1934. Fue demolido. Y entonces, para abrir la calle, porque ya estaba el Mercado Morelos, ¿verdad? Para quitarlo estorbaba el templo para abrir la calle. Entonces, era el templo de los naturales, o sea, de los nativos, de los barrios también, y también de los ¿cómo se llama? Albañiles. Entonces, cuando lo iban a tirar, nadie quiso quería contratar gente para que destruyera el templo, ¿verdad? Y nadie quiso. Entonces, tuvieron que traer al ejército, vino el ejército y derrumbaron el templo. Sí. No quiero extenderme mucho, me regreso un poquito. A ver, en Celaya, bueno, yo era adolescente, hay mucho que decir. Yo era adolescente en 1960, 59, 55. 55 años del 60, y todavía antes del 1960 había una tradición en Celaya, en el jardín principal, alrededor del jardín había vacas casi a la orilla de la banqueta de la Noria. Entonces, la tradición era de que las muchachas, todas las vacas casaderas, chamaquitas, ¿verdad? Jugaban del brazo, caminaban, daban la vuelta, todo el jardín, todo el jardín principal le daban vuelta, por la orilla, ¿verdad? La banqueta le daban vuelta, hasta, creo que de izquierda a derecha, ¿verdad? Y los trabajos, los jovencitos, ¿verdad? De izquierda a derecha, al contrario. Entonces, a media vuelta se encontraban los mismos que encontraban dando la vuelta, ¿verdad? Y entonces ahí escogían su vaquita. Hay una canción que cuando yo era joven también, que ya no me acuerdo cómo dice, los domingos y los jueves en el parque principal. Muchachos van para acá y las muchachas van para allá, y sentadas en las bancas los papás y las mamás y las mamás. Vámonos al parque, Chefida, para ver si encuentras cónyuge. Vamos al parque, Chefida, a ver si encuentras hacer la canción. Chefida, para ver si encuentras. Entonces esa era la tradición de que, pero nada más que en el jardín eran las chavaquitas de la clase más o menos, ¿verdad? Sí. De clase media casa alta, ¿verdad? Y los jovencitos también, niños popis así. Y en los portales
Portales a la vuelta. Los pipirinais. Los barrios, la gente humilde, iban dando la vuelta para acá. Por los portales, las chamacas por los portales, pero por los portales. Pero por los portales. Sí, bueno, hay mucho lo que podía comentar, pero ya termino. A ver si ustedes, una preguntita, a ver si saben por qué el jardín municipal de Celaya y de varias ciudades céntricas del país, ¿verdad? ¿Por qué el jardín principal hay portales alrededor? Porque hay portales. ¿Dónde? Sí, bueno, es que la gente Todavía no. se sale al mercado, el jardín principal era por los fines de semana, los domingos era mercado también, Ándale. aunque también se hacía mercadeo acá del Carmen, y donde estaba el mercado nuevo, era la pasada ¿cómo se llama la pasada? ¿De qué? De la que sí, porque la de San Agustín todavía no era la pasada, sí, de la pasada de la cruz. Sí, casi se llamaba, sí, porque estaba a un lado del templo de la cruz, estaba un templo al lado del templo de la cruz. Entonces, ¿qué les iba a decir? Sí. Bueno, de los portales, sí. Era mercado, entonces, los portales decidieron hacer portales, por eso vemos que hay portales de la gente que tiene más dinerito, más bien hechos, y acá al lado de los portales se decía el portal Chaparro, donde está la callecita de la Virgen de Santa Cecilia, alrededor que le llaman la Luna, se llamaba últimamente Santa Cecilia, ¿verdad? Entonces ese portal, fue el siglo XX, era el portal Chaparro, y los portales de acá, de la Real del Jardín. Bueno, entonces, empezaron hace 600 más, 200 años, decidieron poner los portales para que la gente que llegaba de las comunidades durmiera ahí. O sea, toda la gente ahí se quedara acostados a dormir, y para el día siguiente hacer el mercadeo. Entonces los fines de semana ahí dormía la gente, por eso estaban los portales, ese algo así. Buenas tardes, soy Francisco Capilla. Estoy muy de acuerdo con el doctor Cabrera de todo lo que dice. Mi contemporáneo Roquitas, aunque no lo parezca. Quiero enriquecer un poco lo del doctor Leonardo Santarelli. Yo era muy niño, estudiaba aquí en el Colegio de México y fue una noticia muy nefasta. ¿Sí? Resulta que el gobierno se llamaba Aniceto, de San Juan del Rey. Una persona que estaba dando sus facultades exactamente, pero había operado de los ojos. Estaba vendada, y con los dolores propios de la operación se quitó el vendaje y bueno, la enfermera se alteró y le dijo: "Usted trae mis ojos", le decía a la enfermera. Fue con el doctor y le dijo: "Doctor, hay una persona ahí que está muy mal". El doctor lo abordó, sí hubo un enfrentamiento, pero el doctor desgraciadamente cayó y se pegó y perdió el conocimiento. Y este tipo, pues de una manera muy salvaje, le sacó los ojos. Estaban próximos a casarse.
pero enfrente está la fábrica, o era una fábrica de telares. Y cuando llegó mi familia aquí, pues vivíamos casi enfrente y nos platicaban que cuando se incendió, que cuando la inundación, los baños del Carmen, y se me hizo muy interesante de todas las fotos. Como mi suegro sí es de aquí, lamentablemente, pues él ya perdió la vista, ya no puede ver las imágenes que tú pasas. Sin embargo, le platico, digo, oiga, y me llamó algo mucho la atención, porque yo siempre viví en el centro, el 5 de mayo, y nos íbamos caminando a la ETI, que me acuerdo de ese caminar, pasar las vías, pero me llamó mucho la atención la de la estación de Sullivan. Nunca la había escuchado, y me acuerdo ver la favorita y por todo el juego, no, esa no. Y cuando le platicé a mi suegro, sí, me platicaba de esa galería que hacía del camino a Sullivan hacia el puente para la romería, ¿cómo se llama esa romería que es del Yoraja, que iba la gente, caminaba? Y ahora que le platico, él me da tantas anécdotas, lamentablemente digo, ya no ve, pero le detallo, y he hecho algo con mis hijas, les la he llevado. El fin de semana les digo, vénganse, vamos a hacer un tour por la ciudad de Celaya. Ay, mamá, le dije, sí, vénganse, vamos a conocer qué es. Y ya les digo, mira, aquí estudiamos, aquí es la prepa, aquí está por ejemplo, eso que pasaste del Instituto a Olivares Camino. Por ejemplo, yo estudié aquí cuando estaba en la preparatoria, y digo, compañero, ya hace mucho tiempo, hace unos años. Pero yo me quedé que se cambió la Alameda y desconocí que estaba por donde está la Tecno. Entonces, a veces nos hace falta conocer un poco más de nuestra ciudad, de lo que hacemos aquí en la ciudad, de dónde vivimos, y yo les recomiendo que a sus hijos, a sus nietos, a sus familias, de verdad les demos un tour por la ciudad. Y tu página ha hecho que recordemos el pasado, de donde vivíamos, donde crecimos, donde convivimos, donde seguimos conviviendo, porque efectivamente la ciudad es históricamente muy puntual. Yo estuve, si alguno de ustedes ha ido al Castillo de Chapultepec, hay una reseña del transporte ferroviario a la estación de aquí de Celaya. O sea, hay una estación, hay una referencia, una corrida de que era Celaya, Ciudad de México. Y me llamó mucho la atención. De hecho, voy a ver si me encuentro esa foto, te la comparto para que la pongas. Pero son detalles que uno los pasa desapercibidos hasta que como tú, al día de hoy, nos hace que volvamos a recordar tanto lo que hemos vivido, la gente que ha vivido, la gente que es de aquí, que realmente la historia de Celaya en un punto de la historia de México, aunque mucha gente no lo crea, es muy importante. Muchas gracias. ¡Bravo! Este caso de la estación Sullivan es importante mencionar. Esto que comentas de la página no es un trabajo solo. Haz de cuenta que precisamente aquí hay una persona de la página de Ciudad de Celaya. Es una página que desde el inicio, cuando yo empecé, ha sido muy importante, me ha ayudado bastante, me ha ayudado a saber cómo hacer las cosas, desde cómo publicar, qué no publicar y todo eso. Él fue el que dio con esta ubicación de donde estaba actualmente la estación Sullivan. Yo le pregunté a él y él se dio la tarea de investigar el lugar preciso hasta que dio con él y me dijo, ¿sabes qué? Ya lo chequé, es aquí, y pues hay que reconocer también esas demás páginas, o sea, todas las páginas hermanas que me han ayudado, esta también está, es de Ciudad de Celaya, está la sala de MX que también me ayudó en la parte del Celaya Plaza con imágenes, con todo. Yo creo que de eso se trata, de que dejemos de lado que sea como que a ver quién tiene más likes o a ver quién tiene más no. Cuando se trabaja en conjunto se llega más lejos, y lo más importante es trabajar en conjunto y reconocer a las personas que te ayudan a que eso sea alto, porque el fin es el mismo. Al final de cuentas, cuando pasan cosas como los comentarios tuyos de ahorita, de que a las nuevas generaciones les transmitimos eso y les creamos esa curiosidad, porque la historia no es otra cosa más que la curiosidad de todos nosotros por algún lugar. Eso es lo más importante. Los likes, eso no importa, al final de cuentas. Cuando tú te das cuenta, yo lo vi con mi hijo, cuando yo empecé a hacer esto, le llamó la curiosidad y en oratoria se metió a un concurso que fue sobre porque lo hizo. Y él dice, qué padre, ¿no? Que estás provocando eso en la gente, ¿verdad? Que lo que tú dices con tu familia es lo mismo. Pero sí es importante mencionar que no es solamente el trabajo mío, es trabajo de mucha gente, de páginas, de ciudadanos que he conocido en este tiempo que saben muchísimo, que, o sea,
Yo no sé, yo soy la puerta digital, hasta la vertical. Dice que no se llama alfabeta, dice que llamo, los viejitos los llamamos pre-antes de lo digital. Entonces yo no sé si el libro de don Ruiz de Velasco Mendoza, que escribió en principio de los años 40, ¿verdad? Los presidentes municipales anteriores han impreso, han tenido un historial, han impreso obras de historia de Celaya, se han impreso. En el 2010 se imprimieron algunos hojitas, pero yo no sé si en el formato digital todavía esté los Luis Velasco Mendoza y también en impreso en papel, ¿verdad? Porque es importantísimo ese libro, son cuatro tomas, ¿verdad? De los Luis Velasco Mendoza, es importantísimo, muy ameno. Don Luis Velasco Mendoza, hermano de doña Beatriz Velasco, de Alemán, esposa de don Miguel Alemán. Entonces, don Miguel Alemán lo patrocinó para que escribió historias de Celaya y otros libros también, no fue el único, ¿verdad? Entonces fue porque ser hermano de doña Beatriz estuvo becado durante los años que estuvo de presidente don Miguel Alemán, estuvo becado y por eso estudió todo eso. Además, nunca se casó con Luis, no se casó y tuvo tiempo para dedicarse a escribir. Tiene algunos libros y me gustaría mucho que se reimprimiera para los viejitos, para mucha gente. No sé si está en formato digital en color, ¿verdad? Sí está digital y está al alcance de la gente, de toda la gente. De hecho, de esto es importante saber que hace como un mes y medio aquí en el jardín se hizo una exposición donde venían los códigos QR de esos libros, de los 4 tomos de Velasco Mendoza, de los de Zamarroni, de las personas que están aquí en la casa de turismo también, y sí estaba a la alcance de todos los ciudadanos aquí de Celaya, y sí, ojalá pudieran. Pero impreso. Bueno, eso sí ya sería más complicado, pero sí hay posibilidad de que nos vea carácter. No sé, No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Nada más así como para transmitir un comentario oral de mis tías, oriundas de aquí de Celaya, referente al edificio que está aquí frente, salió en una de las diapositivas de don Ciro Valenzuela. Mi tía nos comentó que cuando lo estaban construyendo venían varios naturales, mencionó aquí el señor doctor, en fila, muchos cargando las canteras desde los cerros, exactamente no sé de cuál o de dónde, pero que venían como hormiguitas con la cantera para la construcción del edificio de don Ciro Valenzuela, ¿sí? Que incluso pues ahí en uno de los portones principales pues todavía está la C y la B. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos todavía tiempo para otra pregunta o algún comentario? Yo tengo un comentario. Preguntaba mi amigo Rojita, ¿no? Que por qué el jardín municipal tiene 4 portales. En el libro de historia de Celaya, de Zamarroni, él hizo un viaje a Sevilla, donde está precisamente el archivo de Indias. Era un hombre muy estudioso y da la razón. Si se fijan, hoy todavía se conserva, están muy cerradas las entradas al jardín principal. Lo que pasa es que él también estaba ahí y para protegerse precisamente de las tribus, principalmente los chichimecas, eran muy malos, los seminarios, cerraban las 4 entradas
y así fue como se desarrollaron los 4 portales. Un dato interesante, Celaya es la única ciudad que tiene los 4 portales completos y no tiene una iglesia en el jardín principal. Todas las demás observen y van a ver qué hacer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo nada más quiero felicitarte por tu página, muy bonita. Sería un poco como la vida ayuda todo el tiempo, todos sus comentarios, todo lo que tú escribes, porque sí es cierto, haces que uno regrese. Volvemos a lo de la nostalgia. Regrese a desde cuando era un niño, desde cuando explotó Pemex, y veníamos, ¡está grabando Pemex! ¡Se quemó Pemex! Y veníamos todos corriendo hacia Pemex. O sea, era una tontería que en vez de correr al lado contrario, corríamos los niños hacia donde estaba el accidente. O sea, porque eran cosas curiosas, datos curiosos, ¿sí? Cuando comentas cosas tan simples y tan bonitas y agradables para cada uno de nosotros, como cuando pones lo de ¿quién fueron los Gómez de la Cortina? Gómez de la Cortina, los señores Gómez de la Cortina, unos grandes señores. ¿Por qué? Porque fueron mis patrones. Y me hizo recordar cuando yo trabajé tantos años para los Gómez de la Cortina, para cuando trabajé para Casa Jaime, que también sacó la anécdota del señor Alfonso Jaime. Son nostalgias porque fueron años muy felices para nosotros. Años recordamos todo lo bonito que ya había quedado en el pasado. Hacía mucho tiempo que yo no recordaba a los Gómez de la Cortina o al señor Alfonso Jaime, y en ese momento en que él saca su nota, hasta luego lo documento. Me hiciste recordar. Muy bonito. Espero que así sigas. Muchas felicidades. Sí, y adelante. Mucha suerte. Bravo. Muy buenas noches. Bueno, no es una pregunta ni nada, solo quiero decirles que, bueno, yo soy su esposa y he estado, pues, desde un inicio, digo que yo soy su sombra, siempre lo he acompañado a investigar todas sus locuras, a esto. Entonces, de verdad es que todo esto, bueno, yo lo vi haciendo su presentación, lo vi investigando, lo veo siempre con tanto corazón haciéndolo, porque ama, se apasiona y hasta que no encuentra de verdad la nota que estaba buscando, me ha hablado maravillas de donde sacan lo de los periódicos, de las personas que trabajan ahí. La verdad es que de ahí siempre llega muy emocionado. Yo he aprendido mucho gracias a él, porque siempre me llega y me platica todo lo que ha leído, todo lo que ha investigado. Entonces les puedo decir que todo esto que él hizo y dijo es con mucho corazón y ama mucho esta ciudad. Entonces todo lo que dijo les puedo apostar, bueno, se los aseguro que lo hizo con mucho corazón y mucha dedicación. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¡Bravo! Estoy muy orgullosa. Disculpe que tome la palabra otra vez, pero escuchando las voces de los que están aquí, significa que cada uno tenemos una historia de Celaya que contar. Y así como tenemos una historia, hay cada tema diferente de contar. El doctor Iriarte, que nos conocemos desde hace mucho, sabe perfectamente de la historia de mi estimado, bueno, mi estimado también doctor Ronaldo Santarelli, que es un doctor. Y quiero también hacer mención, ¿por qué dije yo que fue piloto? Porque detrás de la aviación de Celaya, yo puedo hacerle una historia de la aviación de Celaya. Digo, porque me gusta contar las historias. Así cada uno de nosotros, cada uno
sí, tocando el violín. Muchas gracias. Agradecerles a todos por haber estado aquí. Así como lo menciona el doctor, también hay tantas historias, tantas personas que he conocido que me han contado sobre familiares que aportaron mucho a la ciudad y que sería bueno que ya lo conocieran todos. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto que este proyecto que yo estaba medio loco diciendo cómo me puede provocar esto a mí. Este sentimiento tan raro, que no soy el único, que hay muchas personas que se han sido, me han comentado cosas buenas, me han comentado cosas malas, me han tenido que conflictar con gente que no le gusta, pues así es esto, va a haber gente a la que le gusta y gente a la que no, pero con el hecho de tenerlos ustedes aquí y saber que me regalaron un ratito de su tiempo para platicarles, de verdad es suficiente para seguir adelante con esto y espero seguir publicando cosas que sean de eso. Muchas gracias por estar todos aquí. Estaba segura de que este conversatorio iba a ser muy emotivo, como se nos dije al inicio, muy emotivo, de mucha esperanza. Le quiero agradecer a Cristian y entregarle un reconocimiento si me permites, Cristian. Se apagó. El gobierno municipal, a través de la unidad de archivo del municipio de Celaya, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Cristian Velázquez Centeno por su participación en el conversatorio La ciudad que llevamos en la memoria y el corazón, la historia de Celaya contada en imágenes, celebrado este 12 de marzo de 2026 en el Museo de Arte de Celaya, Celaya, Guanajuato, a 12 de marzo de 2026, licenciado Daniel López Vargas, titular de la unidad de archivo del municipio de Celaya. Eso. A nombre de... Muchas gracias. A nombre del titular de la unidad de archivo, licenciado Daniel López Vargas, les quiero agradecer su presencia esta tarde. Fue un conversatorio muy bonito y muy importante precisamente porque uno de los fines de estos eventos es precisamente pues valorar lo que tenemos aquí en Celaya, de que es una ciudad muy importante, como bien decía Cristian, no importa los momentos difíciles de violencia o de que a veces estamos ahí en las notas rojas, no, lo que importa es lo que tenemos, que debemos cuidar y valorar para seguir siendo la puerta de oro del Bajío. Muchas gracias a Cristian. Gracias.